Dios los bendiga, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video devocional en Habacuc. En el día de hoy vamos a seguir en el capítulo 1, pero esta vez vamos a leer los versículos 5 al 11. He titulado este devocional Cuando la respuesta de Dios nos desconcierta. Más adelante vamos a ver por qué. Ahora vamos a leer el capítulo 1, versículos 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Miren entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. En el capítulo anterior habíamos visto que Habacuc ya había presentado su queja ante Dios, ya había hablado con él, ya había expuesto su dolor, su confusión y también su angustia frente a la injusticia que él veía alrededor. Pero ahora, finalmente Dios le responde. Pero la respuesta no es lo que Habacuc esperaba. Dios le dice, fíjense en el capítulo 5, les dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y desde el comienzo, Dios deja algo muy en claro, que es lo que Él va a hacer, va a sorprender, va a mover la estantería, incluso va a ser difícil de aceptar. Y no porque Dios sea injusto, sino porque no va a encajar con las expectativas humanas, eso que Dios va a hacer. Y Habacuc espera una corrección dentro de Judá, un llamado al arrepentimiento y quizás también un avivamiento, ¿por qué no? Pero Dios anuncia algo completamente distinto. Dice que va a levantar a los caldeos, un pueblo completamente violento, temido por su crueldad, y que va a usar a ese pueblo para ejecutar su juicio. Y ahí parece una de las tensiones, diría yo, más profundas de la vida de la fe. Y es que Dios responde, pero no como nosotros habríamos elegido o tal vez imaginado. Porque muchas veces oramos esperando que Dios actúe de una forma específica, ¿no? Tenemos claro el problema y también, si verdaderamente somos honestos, creemos tener clara la solución. Pero Dios no se somete a nuestros esquemas. Él gobierna la historia con una sabiduría que no siempre coincide con nuestra lógica. Es más, casi nunca coincide con nuestra lógica. Y los caldeos en las escrituras son descritos como orgullosos, voraces, arrogantes, que confían en su propio poder, se glorían de su fuerza, y aún así Dios dice que los va a levantar para cumplir su propósito. Y eso la verdad que incomoda bastante, ¿no? Porque cuando leemos eso, nos obliga a aceptar que Dios no solo usa instrumentos que nos agradan, a veces usa medios que nos pueden llegar a perturbar, que no podemos llegar a entender, pero eso no contradice su santidad y su justicia. Y acá es importante, por un momento, detenernos y preguntarnos algo de manera sincera. Y es que confiamos en Dios solo cuando su respuesta nos resulta comprensible. ¿Seguimos creyendo que Él es bueno cuando su manera de actuar eh, como que desarma nuestros estándares o está fuera de nuestra lógica? Debemos pensar en eso, porque Habacuc
descubre algo que todo creyente, tarde o temprano, tiene que comprender. Debemos comprender. Y es que Dios no nos debe explicaciones absolutamente de nada. No nos debe explicaciones detalladas para seguir siendo justo. Él no pierde el control de la historia cuando usa instrumentos que no entendemos. Y mis hermanos, tal vez eso toca nuestra vida mucho más de lo que quisiéramos admitir. Porque a veces Dios permite situaciones que jamás habríamos elegido. Por ejemplo, autoridades injustas, ya sea en el trabajo, en el gobierno, procesos largos, respuestas que son duras o silencios prolongados. Y nuestra reacción inmediata puede llegar a ser no una adoración hacia Dios, sino desconcierto. ¿Nunca te pasó, por ejemplo, de orar por algo y cuando Dios responde, darte cuenta que esa respuesta incomoda más que el problema original por el cual orabas? ¿Nunca sentiste que Dios escuchó tu clamor, tu oración, pero eligió un camino que jamás te hubieras imaginado o aprobado? Este texto no nos invita a justificar el mal ni a celebrar la violencia. Nos invita a reconocer algo mucho más profundo, que tenemos un Dios soberano, incluso cuando su respuesta no nos agrade o nos sacude a la estantería. Habacuc todavía no entiende absolutamente todo, pero hay algo que ya empieza a quedar en claro, y es que el problema no es que Dios no actúe, sino que no actúa bajo nuestras condiciones. Eso debemos tenerlo en cuenta. Y este devocional del día de hoy creo que nos deja eh, frente al espejo y nos obliga a revisar nuestra fe y a preguntarnos si confiamos en Dios por quién es Él o confiamos solo cuando hace lo que nosotros esperamos o nos agrada. Así que tal vez hoy, más que pedir nuevas respuestas, este texto nos invita a algo mucho más profundo, y es a aprender a confiar cuando la respuesta de Dios no se parece absolutamente en nada a lo que habíamos imaginado. Vamos a ver. Señor, reconocemos que muchas veces confiamos en ti, Padre, solo mientras entendemos lo que estamos pasando o tu respuesta. Perdónanos, Señor, cuando queremos reducir tu obra, tu obrar, Padre, a nuestras expectativas, Señor. Enséñanos a confiar, Señor, en tu soberanía, aun cuando tu respuesta nos desconcierte. Señor, danos una fe que no dependa de resultados inmediatos, Padre, sino de esa certeza de que tú sigues gobernando por sobre todas las cosas, con justicia, Señor, y con sabiduría. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar ahí una vez más. Que Dios los bendiga grandemente y los guíe a toda verdad en Cristo Jesús.